Yo acostumbro ver Haití dentro de dos signos, un signo trágico y un signo absurdo. Y todo esto tiene que ver cuando por allá, por el 1758, François Macandar inició una revolución en Haití. Podrían ser los primeros aprestos de la revolución haitiana. Macandar era una persona, un señor que había quedado manco, muy joven, y fue muy bueno elaborando venenos. Era un sacerdote vudú y se elaboró detrás de él toda una leyenda. Era una persona muy violenta, y le tenían miedo, sobre todo le tenían miedo. Y se inició una especie de revolución con él que puso a los franceses, a los colonos franceses en terror. Y ellos, ante esa situación, pues le dieron caza y en 1758 lo atrapan y lo decapitan. Pero ¿qué pasa? Lo decapitan, no lo queman. Pero ¿qué pasa? Para que aquí viene lo trágico, lo absurdo de ese pueblo. Lo condenan a morir en la hoguera. Cuando lo atan a la hoguera, como él tenía un muñón, que era manco de la mano, que había quedado en una de las poleas de los trapiches, el lazo con que estaba amarrado se aflojó un poco y él saltó de la pira encendida, saltó a la multitud. La multitud de ahí se creó la leyenda de que él se convirtió en un animal y saltó de la hoguera y se salvó, se mezcló pero la verdad histórica es que la población no estaba viendo, pero los soldados franceses lo agarraron y lo entraron otra vez a la pira. Bueno, más tarde, para el año 1791, se reúnen en Bois Caimán, el bosque de los caimanes, los representantes de los esclavizados del Rico Norte, bajo la dirección de la sacerdotisa Cecile Fatimán y el sacerdote vudú Dusty Bowman. La misma sacerdotisa dice que el jefe supremo de la revolución va a ser el señor Bowman. En esa reunión, que según los historiadores se reúnen cerca de 200 representantes, se hizo un juramento de sangre. Degollaron un cerdo negro y todos bebieron la sangre del cerdo. Y el señor Dusty Bowman clamó a sus dioses y le dijo a ellos que el dios de los blancos que estaba mirando ahí estaba contento con el maltrato que le hacían a ellos, pero que el dios de ellos le iba a dar la venganza y que a partir de ese día ellos iban a asesinar a cada uno de los blancos. Y así inicia la revolución haitiana. A decirle a algunos cristianos, la revolución haitiana, el pueblo haitiano, el Estado haitiano nace con un pacto satánico. Entonces, ya sabemos qué ocurre más adelante. Luego es ejecutado el señor Bowman, le cortan la cabeza, pero siguió, ya el espíritu, el inicio de la revolución estaba encendido. Luego tendríamos, después de una serie de enfrentamientos caóticos y trágicos, llegaría Toussaint Louverture. Pero hay una diferencia. Toussaint Louverture nunca vio un Haití independiente porque Toussaint se sentía francés. Él quería un espacio donde pudieran compartir negros, blancos y mulatos. No veía el proyecto fuera de Francia. Sin embargo, más adelante ya la cosa cambia porque a pesar de que llegó a ser un general francés, luego que cuando el gobierno del emperador Napoleón a Guadalupe se vuelve a la esclavitud, entonces aquí se entran en temor y dicen, bueno, pero aquí va a volver la esclavitud. Entonces dan la espalda a Francia y se inicia de verdad la revolución haitiana. ¿Qué pasa? Ese gran hombre, Toussaint Louverture, es traicionado por el padre de la independencia de Haití, Jean-Jacques Dessalines, que era su lugarteniente general formado por él. En un momento particular, Jean-Jacques Dessalines se asocia con Rigaud y con otros generales y traicionan a
a Louverture, y Louverture es apresado y llevado a Francia. Entonces, allá muere en 1801, muere en 1803. Sí, ahí, la independencia de Haití fue en 1801. 1804. Entonces, entra entonces Jean-Jacques Dessalines, se hace cargo de la revolución, elegido por los generales del ejército revolucionario. Y fíjese que digo que es trágico y a veces absurdo, porque Haití ha tenido un problema que sus padres fundadores, que precisamente surgen luchando contra el maltrato, la esclavitud, la represión, pues después de llegado al poder se convierten en tiranos y ellos mismos maltratan a su pueblo. Es así que Jean-Jacques Dessalines, cuando proclama la independencia, se declara emperador. Pero sus propios lugartenientes, Henri Christophe y Alexandre Pétion, terminan traicionándolo y asesinándolo. Y luego que lo asesinan, se empieza un pleito entre ellos por el poder. Henri Christophe forma un imperio al norte, divide la república, y Alexandre Pétion, que era mulato, forma un estado, una república al sur, y se declara presidente vitalicio. Toda esta situación se va dando y entra un pleito entre uno y otro hasta que en el norte, Henri Christophe, fíjese qué trágico y hasta absurdo, Henri Christophe ha quedado renco y ante el temor de que le den un golpe de estado y caiga prisionero de sus rivales, agarra un revólver con una bala de oro y se suicida. Así, el sur, la República del Sur, muere Alexandre Pétion y entonces es elegido Boyer. Boyer, que es quien hizo las grandes invasiones, unificó la isla. Y de los líderes haitianos de la revolución, quien más duró en el poder fue Boyer. Pero sin embargo, he querido hacer esta primera parte de lo que es la revolución y la vida ya estatal del país para que conozcamos ese destino trágico y a veces absurdo de lo que es la vida en Haití, que una vez Alejo Carpentier, el famoso escritor cubano, lo narró en su novela, donde hablaba de lo real maravilloso, porque hay cosas que se dan en la cotidianidad que parecen irreales. Pero entonces yo lo que desprendo de todo lo que usted ha explicado, históricamente hablando, es que esa sombra y oscurantismo en el que vive Haití parece que nunca va a tener un viso de luz. Bueno, es un tema cultural. Yo no quiero ser pesimista. No, yo tampoco, pero la realidad está ahí. Pero nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, cuando idea la conformación de la República Dominicana, pues voy a ilustrar la diferencia. Duarte elige que nuestra bandera tenga una cruz en el centro y elige que nuestra bandera tenga un escudo con una Biblia, única bandera en el mundo de esa naturaleza. Correcto. Pero esa Biblia dice adentro, en un pasaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Duarte estaba visualizando en el tiempo la situación que nosotros vamos a tener, mostrándonos la diferencia capital que había entre los dos pueblos, entre dos culturas totalmente antitéticas, de etnia diferente, cultura diferente, todo diferente. Mientras que ellos nacen con un pacto satánico, aquí este Estado nace bajo el amparo de la luz. Claro. Y fíjese que es un proyecto diferente. La primera cosa que ellos hacen en el juramento es decir que van a asesinar a todos los blancos. El proyecto de Juan Pablo Duarte era distinto, era integracionista. Aquí estaba Francisco de Rosario Sánchez, que era mulato. Aquí estaba Duarte, que era un tipo que para este tiempo sería un tipo rico. De español, y sería rico. En este tiempo sería un tipo hacendado, rico. Y la cantidad de patriotas que eran de la diferente etnia que conformaban la dominicanidad. Y clases sociales, claro. Que desde esos tiempos el proyecto de dominicanidad no se basó en raza, sino en criterios comunes, en creencias, en unos principios universales. Y esa es la diferencia que tenemos que ver hoy y que es bueno que se enseñe más allá de en las aulas, por las redes sociales, por todos los medios, para que el dominicano conozca la historia de sus héroes, la historia heroica dominicana, porque usted no ama lo que no conoce. Es correcto. Entonces, llegando a hoy, la situación de República Dominicana hoy es muy preocupante y peligrosa, porque ese conglomerado humano que tenemos en el oeste
amenaza todos los índices de desarrollo del pueblo dominicano. Todos. ¿Por qué? Porque enfermedades que aquí se erradicaron en la época de la dictadura, hace 60, 70, 80 años, están regresando. ¿Por qué? Porque aquel conglomerado humano no acude a servicios, a revisiones básicas. Las mujeres vienen a parir, a dar a luz aquí y no se han revisado nunca por un médico. Usted ve una persona un dominicano con un cruce de sífilis, hay que internarlo. Usted ve un ciudadano de ese país con 3 y 4 cruces de sífilis, usted lo ve con una pala mezclando concreto. Entonces, esa es la amenaza que hay en el horizonte de nosotros. Por más que despeguemos, siempre esto es como esa sociedad al lado nuestro, como un pesado lastre que nos arrastra abajo. Entonces, usted preguntaba, ¿quiénes están detrás de las bandas? Mi amigo, mi gran amigo Ariel Lara decía de una manera magistral que él no cree que son simplemente bandas. Yo comparto su razonamiento. Son estructuras criminales, pero son estructuras, están también estructuradas con flujo de armamentos, flujo de efectivo, servicios de inteligencia, tienen informaciones satelitales, usan y hasta sistemas tecnología, de claro. Sí, no, que tienen tecnología de primero. Con más razón preguntar. El canciller de Kenia dijo aquí, cuando se entrevistó con el canciller el canciller dominicano en Cancillería, dijo que las bandas haitianas tenían mejor armamento que ellos. Sí. Entonces, ¿cómo surgen las bandas en Haití? Bueno, las bandas haitianas surgen precisamente dentro del aparato político. En Haití, los políticos, cada uno de ellos tenía grupos paramilitares para defender sus intereses, porque la actividad política en Haití, la económica, están muy ligada a la corrupción, pero sobre todo a la delincuencia. Y muchas veces la manera de hacer valer las posiciones es a través de la fuerza de estas bandas, con la extorsión y el chantaje que se da a la luz de eso. Entonces, la mayoría de los líderes políticos, todo el mundo conoce en Estados Unidos, en Haití, aquí donde quiera, que tenían su cuerpo paramilitares. Esto se exacerba cuando llega el finado presidente Jovenel Moïse al poder, porque Jovenel Moïse, aunque llega con el apoyo del presidente Martelly, luego se encuentra solo y tiene que escudarse en las bandas. Precisamente, quien tú mencionabas, el líder del G9, el señor Jimmy Cherizel Barbecue, respondía precisamente a los intereses de Jovenel Moïse. Recuérdese que cuando están haciendo las exequias del finado presidente, el entonces primer ministro, Ariel Henry, tuvo que salir corriendo. Y el que leyó el panegírico y todo eso fue Barbecue. Sí, fue Barbecue. Eso, haciendo una demostración del poder que tenían ellos. Entonces, Haití es un feudo, un terreno difícil, porque en términos geopolíticos no tiene relevancia estratégica para las superpotencias. Siempre lo menciono. Ya lo dijo Joe Biden cuando era senador de Estados Unidos, en una declaración que el video anda en las redes sociales y es auténtico. Si Haití se hunde o surge en medio del océano, a nosotros no nos importa, porque Haití no tiene relevancia estratégica. Entonces, Haití solamente tiene relevancia para nosotros los dominicanos porque presiona nuestros índices de desarrollo. Y mientras los dominicanos no entendamos eso y nos enfilemos en una sola posición, no partidista, sino estatal, una posición de Estado, donde los principales líderes de la nación se unan en este proyecto nacional, nosotros la tendremos difícil para alcanzar el desarrollo. Alfredo, la designación por parte de Estados Unidos de estos grupos de los que hemos estado hablando como terroristas, uno podría haber esperado como algo más después de eso, ¿no? El mismo Marco Rubio dijo: las designaciones de terroristas desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra estos grupos violentos y son una forma eficaz de reducir el apoyo a sus actividades terroristas. De hecho, el ex embajador estadounidense en Haití, James Foley, sugirió una intervención estadounidense, entendiendo que con toda la estrategia y recursos que tienen los Estados Unidos podía de manera rápida poner fin a ese caos de las bandas y encaminar a Haití hacia una solución. Mira, lo primero es establecer que
a veces usamos la palabra terrorismo de manera muy... Libertina. Sí, porque el terrorismo no es el acto violento en sí. Las personas tienden a, cuando hay un acto violento, decir terrorismo. No. Terrorismo es el mensaje político que se transmite a través de un hecho violento. Entonces, el simple hecho de que yo la designe terrorista no significa que son bandas terroristas. Ahora, si no vamos a la designación de terrorismo, que ya el gobierno de Estados Unidos la designó y el gobierno dominicano también la designó, entonces vamos ampliando la definición de terrorismo. Pero sobre todo, en el caso de Estados Unidos, cuando designa a una agrupación en particular como terrorista, como organización terrorista extranjera, eso lo que quiere decir es que el gobierno va a presionar por diferentes vías, la financiera, todas, para acorralar a esas organizaciones. Eso es el inicio de un proceso, no es la culminación. Eso podría significar que Estados Unidos está montando una estrategia sobre estos grupos delictivos. Y eso va en consonancia con la declaración que se hiciera en República Dominicana de primero que Estados Unidos declarar las organizaciones como terroristas. Para concluir con esa respuesta a esa pregunta, tengo que recurrir a la reunión de los presidentes, del presidente con los expresidentes. Fíjense que el presidente dominicano acude a una reunión en Estados Unidos, se reúne con el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, y luego viene acá. Antes de eso, la oposición política estaba como medio, para usarlo en términos dominicanos, como medio guabinosa. No quería reunirse porque tanto el expresidente Leonel Fernández como el expresidente Danilo Medina estaban poniendo condiciones. Pero el país no está para eso. Sí, entonces, pues sí, pero bueno que caractericemos cómo ocurrió la situación. Entonces, tras la reunión, los expresidentes aceptan la reunión. Es claro que en esta reunión en Washington se discutieron cosas que eran preocupantes para todos, como la venta de dispositivos de telecomunicaciones a nacionales haitianos sin identificación, como el posible uso de las agencias remesadoras para lavar dinero y financiar las bandas en Haití, los canales de armas, que como dijo el canciller de Kenia, estas bandas tenían mejores armas que el ejército, de que la policía, la misión que tienen ellos allá, sí. Misión de apoyo a la seguridad en Haití. Porque esos canales se han mantenido, y aunque aquí se han descubierto, es bueno que se sepa que hasta el otro día las mercancías que venían por barcos a Haití era aquí que se recibían. La República Dominicana no podía abrirla porque eso era para Haití. Entonces, muchas armas que se encontraron ahí, cosas quedaban como era República Dominicana, pero era Haití, porque los canales de Miami nunca se han cerrado y por otras vías. Entonces la reunión, desde nuestra perspectiva, es importante. ¿Por qué? Porque este es un tema nacional que hay que afrontarlo. Entonces, algunos dicen, pero el presidente tiene todo el poder, fue electo democráticamente y tiene las leyes. Sí, lo que pasa es que nuestro sistema democrático tiene características muy particulares. Ese es un tema nacional que no puede agarrarlo un solo partido. Esto es un tema de país. ¿Por qué? Porque si la oposición quiere, incendia el país. Entonces, fue una movida inteligente, astuta del presidente Luis Abinader, además de lo que le enseñaron allá, porque entonces, mire qué pasa, Lisset. Parte del informe que le entregaron allá de inteligencia en Estados Unidos coincidía con los estudios de inteligencia del Organismo de Seguridad de la República Dominicana. Mientras que los expresidentes no querían creer eso, cuando vieron aquello tuvieron que plegarse. Claro, fíjense que cambió la cosa. Sí. Entonces, yo entiendo que esto es una esperanza para la sociedad dominicana. En cuanto al Consejo Económico y Social, muchos dicen que podría disluirse en una institución que agrupa más de 40 organizaciones, pero yo pienso que ese es el desafío de la oposición, no darle largo a la discusión. Correcto. Porque ¿qué es lo que deben de hacer en este punto? Conformar y crear una visión compartida para elaborar una estrategia. Esa estrategia no la van a elaborar los partidos políticos, porque si bien los temas nacionales son compromiso de todos, es una responsabilidad del gobierno crear la estrategia. Entonces, ahora deben de reunirse, luego de esa reunión, deben reunirse los técnicos y profesionales a operativizar los elementos de esa estrategia. Entonces, yo pienso que esta reunión es un antes y un después. Algo que en otros estados es común, aquí se empieza a hacer histórico, ahora. sin yo duda pienso alguna. que eso muestra que hay esperanza.